La iglesia es el resultado del propósito eterno de nuestro Dios. Es interesante que podamos comprender, que podamos entender el propósito eterno de la voluntad de nuestro Dios con referencia a este tema conocido como la iglesia, ¿verdad? Porque en nuestros días muchas personas no conocen muy bien este tema con referencia a la iglesia del Señor. Pero quiero llamar su atención en Efesios, el capítulo 3, el versículo 10 y 11, donde dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, el versículo 10 y 11, ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a estar citando la Biblia de las Américas. Y en esta oportunidad, lo que nosotros podemos notar en el texto citado en el libro de Efesios, el capítulo 3, el verso 10, de que la infinita sabiduría de Dios, ¿sí? Ahora es dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. No hay otra institución fuera de la iglesia del Señor. Solamente hay una institución y es la iglesia del Señor, quien da a conocer la infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades en las regiones celestiales. El texto dice conforme al propósito eterno, conforme al propósito eterno. ¿Sí? Que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el propósito eterno de Dios es salvar al hombre. Dios desea salvar al hombre y dentro de ese propósito eterno de salvar al hombre, dice la Escritura que Dios da a conocer su infinita sabiduría conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es posible por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Recordemos primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Necesitamos tener pleno conocimiento de la verdad para ser salvo. Dios quiere que usted, amigo, sea salvo, pero Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad. Es agradable delante de Dios
que usted sea salvo, pero también es agradable delante de Dios que usted venga al pleno conocimiento de la verdad. Y ciertamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos y se ha dado testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos nosotros que el propósito eterno de Dios es salvar al hombre. Y para poder salvar al hombre, Dios quiere que el hombre venga al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad es revelado, fíjese, es revelado según el propósito, según el propósito eterno de Dios. La iglesia es el propósito, la iglesia es el resultado del propósito eterno de Dios, y por lo tanto Dios quiere que usted sepa de que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos, el Señor los iba añadiendo cada día al número de ellos, cada día a la iglesia, a la iglesia. En el versículo 42 del capítulo de Hechos 2:42, se nos habla que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Si usted desea ser salvo, es necesario que usted se dedique continuamente, fíjese bien, a las enseñanzas de los apóstoles. Que usted pueda conocer la verdad para ser salvo. Dios quiere que usted sea salvo, pero Dios quiere que usted conozca la verdad. Es agradable delante de Dios que usted sea salvo, pero también es agradable delante de Dios que usted conozca la verdad. Y la verdad es de que Dios quiere que usted, así como estas 3,000 almas recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron como 3,000 almas en el día de Pentecostés, así también usted dedique continuamente tiempo a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y las oraciones. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el cristiano?
Bueno, el cristiano lo hace por la obediencia al evangelio, por la obediencia al evangelio. El hombre, el hombre es pecador y merece el castigo de muerte. El apóstol Pablo, escribiendo a, a los romanos, en Romanos capítulo 3, versículo 23, habla que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Y en el 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el contexto de este capítulo 3, hace referencia tanto a judíos como a gentiles. Capítulo 2, el verso 1, dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, que quiera que seas tú, que juzga, pues al juzgar a otro, a ti mismo, te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios juntamente cae sobre los que practican tales cosas. Verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del justo juicio de Dios. Ciertamente que no. Entonces necesitamos entender de que tanto judíos como gentiles han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar la gloria de Dios. Y recordemos Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el hombre es pecador y merece el castigo de muerte por causa del pecado. El hombre espiritualmente está muerto, físicamente está vivo, ¿sí? Físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto, está separado de Dios por causa del pecado. Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos los efesios en sus delitos y pecados. Versículo 5 dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia, ustedes han sido salvos. Por gracia, ustedes han sido salvos. Entonces, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, el hombre ha alcanzado la salvación mediante la justificación y mediante la redención de sus pecados, por medio de la obediencia al sacrificio de Cristo Jesús, por medio de la obediencia al evangelio, Pero necesitamos entender de que Dios es bondadoso, Dios es misericordioso para con todos los hombres. Pero lamentablemente el hombre tiene en poco las riquezas de su bondad. Tiene en poco la tolerancia y paciencia de su bondad. Lamentablemente es así. Y el hombre ignora que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No hay otro propósito por el cual Dios muestra su misericordia, muestra su amor, muestra su bondad. ¿Sí? El Señor, según de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos la entienden, la tardanza, sino que algunos entienden así que es tardanza, pero el Señor es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor no quiere que el hombre perezca, y Dios es bondadoso, es misericordioso. Y Dios en Jesucristo cumple su justicia, en Jesucristo cumple su bondad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No quiere Dios que el hombre se pierda, que el hombre perezca. Dios quiere que el hombre sea salvo, ¿sí? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el verso 18 del libro de Juan, capítulo 3, dice: el que cree en él, tiempo presente, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, amigos, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y ciertamente el hombre
ha amado más las tinieblas, ha amado más al mundo. La persona que cree y obedece el evangelio de Cristo, obedece su muerte, su sepultura y su resurrección mediante el bautismo bíblico, esta persona será salvo, será salvo. Si el propósito eterno de Dios es la salvación de las almas, si ser salvo equivale a ser añadido a la iglesia por Jesucristo, entonces la iglesia es el resultado del propósito eterno de Dios. Y este propósito se cumple en la iglesia, siendo la iglesia el conjunto de salvos en todo el mundo, de personas en todo el mundo que han sido redimidos. La palabra redimir viene de una palabra, redimir, que viene de una palabra griega que significa agoraxo y significa comprar. Entonces Dios nos ha redimido. Dios nos ha comprado, ¿sí? En el libro de Tito, fíjese que el apóstol Pablo, hablando ahí a Tito, en el capítulo 3, nos dice que nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos en deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero Tito 3, el verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para justificarnos por su gracia y fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, el propósito eterno de Dios es en Cristo. Y el propósito se cumple en su iglesia, siendo la iglesia el conjunto de salvos que han sido comprados, que han sido redimidos por Cristo, por su sangre, ¿verdad? En Hechos capítulo, por favor, vaya conmigo, Hechos 28, Hechos 28, el versículo 20, dice la escritura, por tanto, por esta razón, he pedido verlos y hablaros a ustedes por causa de la esperanza
¿verdad? Pero hablando en Hechos, el capítulo 20, el versículo 28, dice ahí el texto: tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu les ha puesto o les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Y la redención fue prometida. Fue prometida ahora. Y la redención es hecha realidad ahora. Y esto se ve por la existencia de la iglesia de Cristo. La iglesia que le pertenece a Cristo, que es posesión de Cristo. ¿Sí? Entonces, la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, según Efesios capítulo 3, el verso 10. Y solamente la sabiduría de Dios pudo formular y efectuar tan hermoso plan para salvar al hombre del pecado. Siendo así, formuló un plan perfecto y formuló un plan bien trazado. Tal diseño por Dios, no por los hombres, sino por Dios, no por los hombres, sino por Dios. Tal diseño por la naturaleza de la iglesia, que es divina. La naturaleza que es divina excluye a cualquier innovación humana en nuestros días. Hay quienes quieren inventar una manera más fácil para ser salvo. Por ejemplo, cambiando el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es la sabiduría de Dios. Es la inteligencia de Dios. Y la pregunta es, ¿quién puede ser más sabio que Dios para que cambie ese plan que Dios ha dado? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo pueda instruir? ¿Quién lo ha conocido para que lo pueda instruir o para que lo instruya? Dijeron los apóstoles, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en el mundo sectario, en el mundo denominacional, en el mundo evangélico, ¿verdad? Encontramos planes que son invención humana. No son de la mente de Dios. A veces fórmulas
que el hombre quiere que se cumplan, que se lleven a cabo. Pero nosotros debemos respetar la mente de Dios, la sabiduría de Dios, el plan de Dios. No debemos pensar más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a sí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Esa es la mente de Dios, lo que está escrito. Es la sabiduría de Dios, lo que está escrito. Esto es lo que fue dado una vez para siempre y fue entregada por la fe una vez y para siempre a los santos del primer siglo. Una vez y para siempre a los santos del primer siglo. Entonces, debemos de entender que 1 Pedro nos dice evidentemente en el 4:11 de 1 Pedro, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que Dios no es glorificado por su opinión, por lo que usted cree, por lo que usted piense. Dios es glorificado por su sabiduría, su inteligencia. En una ocasión, en la transfiguración, allá en Mateo 17, Jesús, ahí estando Moisés y Elías con él, Moisés representando al profeta y Elías a los profetas, y estaba Cristo y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oíd, a él oíd, a él oíd. Entonces, si usted quiere complacer a Dios y no complacerse a usted mismo, no agradarse a usted mismo, sino agradar a Dios, usted necesita darse cuenta que la iglesia es el resultado del propósito eterno de Dios. Y necesita entender solamente que tal diseño, por su naturaleza, excluye cualquier innovación humana. Y hay quienes quieren inventar una manera más fácil para ser salvo, cambiando así el plan perfecto de Dios. O una manera más fácil para ser salvo. Por ejemplo, le dicen a la gente que hay que levantar su mano, aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, y ya es salvo. Pero la Biblia no enseña eso.
Al recién nacido lo bautizan para ser salvo del pecado original, según ellos, la Iglesia Católica Romana. Y posteriormente viene lo que se conoce como la confirmación. Pero necesitamos entender que el Señor dice, el que creyere en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Y necesitamos entender este diseño de Dios, este plan de Dios, ¿sí? No cualquier innovación humana, porque hay quienes quieren inventar una manera más fácil para ser salvo, cambiando así el plan perfecto de Dios. Otros lo cambian, otros añaden, u otros le quitan. Mientras que hay también otros que tuercen, como dice Pedro, las otras escrituras para su propia perdición. Y sí, muchos están torciendo textos de la Biblia para su propia perdición. Y necesitamos entender que solamente la sabiduría de Dios pudo escoger el Redentor perfecto. El Redentor perfecto. Y lo estábamos leyendo en 1 Timoteo 2, el verso 4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que a Dios le agrada que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Pero en el 2:5 de Tito 2, de 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. Porque Él es Dios también. Él es Dios en su naturaleza. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Toda la sangre de todos los animales del mundo no podrían expiar el pecado del hombre. La sangre del animal no podría pagar la deuda que Dios exigía para expiar, para quitar, para lavar el pecado del hombre. Y solamente la sangre preciosa de Cristo pudo servir de expiación, Su sangre fue la que tuvo que limpiar el pecado de la humanidad. La sangre preciosa de Cristo pudo servir para limpiar el pecado de la humanidad. Y así fue ofrecida a Dios para la redención del hombre, para la redención del hombre. Y el hombre tiene que entender esto. Y usted, amigo,
tiene que entender esto, que solo mediante el sacrificio de Cristo Jesús usted puede llevar a cabo el propósito eterno de Dios, el poder llegar a ser salvo. Dice la escritura en el libro de Hebreos. Note usted, en el libro de Hebreos, dice la escritura, ahí en ese libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 26 y 28, de la siguiente manera. Lea usted, tome su Biblia, por favor. Y dice la escritura, el que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció a sí mismo. Porque por la ley designa como sumo sacerdote a los hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto y para siempre. Y para siempre. En Hebreos 9, el verso 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego dice el 23, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que Jesucristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo. ¿Qué hace su sangre? ¿Qué hace su sangre? Bueno, su sangre nos redime. Nos redime. ¿Sí? Y en Efesios 1, el verso 7, dice que en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué hace su sangre? Bueno, su sangre, además de redimirnos, ¿verdad? ¿Qué hace más su sangre? Bueno, su sangre, dice el 5:9
de Romanos. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Así que su sangre no solamente nos redime, su sangre nos justifica, nos declara inocentes, sin culpa, delante de Dios. Pero también su sangre nos santifica, nos santifica. Y en Hebreos, el capítulo 13, el versículo 12, dice la palabra del Señor, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, mediante su sangre, Jesús nos redimió, nos justificó, nos santificó, pero también mediante su sangre nos limpia, de todo pecado. ¿Sí? Primera de Juan 1, verso 7, pero si andamos en luz, si practicamos la verdad, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Pero también la sangre de Cristo nos compra. La iglesia fue comprada con su propia sangre, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Él se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también encontramos nosotros estas verdades en Efesios, el capítulo 5, los versículos 25, 26 y 27 del libro de los Efesios. Así que, mis amados hermanos y amigos, queremos invitarles a que ustedes puedan comprender que Cristo es aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y el propósito es para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, semejante. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa e inmaculada. E inmaculada. Entonces, el propósito eterno de Dios está en la iglesia, en la iglesia. Solamente la sabiduría de Dios pudo establecer un mejor pacto, y es un pacto que fue ratificado con sangre, y fue la sangre de Cristo. No fue la sangre de un cordero, de un macho cabrío, sino que la sangre de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Fue esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario para ratificar el pacto. Y por eso Mateo 26, el 28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. El día de mañana, Dios así nos preste vida, estaremos reunidos para ratificar este pacto con nuestro Señor Jesucristo, participando de la cena del Señor el primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana, se reunían los discípulos para partir el pan. ¿Sí? Cada 8 días, cuando Jesús apareció, después de que ascendió a los cielos, luego apareció cada 8 días, según nos registra el libro de Juan. Y debemos nosotros entonces entender, debemos comprender de que la cena del Señor no es cada año ni anualmente. La cena del Señor es el primer día de la semana. ¿Sí? El primer día de la semana. Y encontramos nosotros que el primer día de la semana es el día en que Jesús resucitó de los muertos. De los muertos. ¿Sí? Y también sabemos que Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Note la palabra. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Dice que Tomás exclamó,
Señor mío y Dios mío. 8 días después. Entonces, la cena del Señor es una conmemoración que la Iglesia de Cristo la hace cada primer día de la semana. Y conmemoramos el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor, el primer día de la semana. Hermanos y amigos, gracias por su amable atención. Que Dios me los bendiga. Y estaremos hablando más acerca de este importantísimo tema sobre la iglesia, el resultado del propósito eterno de Dios. Y debemos de entender y debemos de comprender de que solamente la sabiduría de Dios pudo establecer un mejor pacto, y es un pacto que fue hecho con sangre. Y que por lo tanto nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, nos regimos bajo el nuevo pacto. Ya no estamos bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto nos ha quedado como ejemplo a nosotros para amonestarnos, para que nosotros no hagamos cosas que ellos hicieron. Y es un pacto en el cual nosotros estamos con mejores promesas. En nuestra próxima lección estaremos hablando sobre este asunto de mucha importancia, pero ahora quiero invitarles a que meditemos en ese propósito eterno de Dios, el cual es que Dios quiere que usted sea salvo, que usted venga al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vamos a culminar con esta oración para darle gracias a Dios por este momento de reflexión en su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelva vacía, que quede grabada en la mente, en el corazón de cada hermano y hermana, de cada oyente, de cada amigo, y que nos permitas poder comprender el propósito eterno de tu voluntad, que se ha hecho posible mediante el sacrificio de Cristo y la iglesia, la cual él fundó y estableció de acuerdo a su voluntad. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Y pedimos vida para que el día de mañana podamos congregarnos como iglesia y hacer tu voluntad con los hermanos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y en Cristo oramos y pedimos conforme a tu voluntad. Amén. Gracias, hermanos, amigos del Facebook Live, y hasta la próxima. Si Dios así, ¿verdad?, nos presta la vida y nos permite podernos reunir para hablar un poco más de este hermoso y precioso tema.